Sí, un aplauso, claro. Un aplauso para ti, Señor, ¿no? Un aplauso para el Señor, ¿no? Porque nos permite vivir en una dimensión de lo que es la fe, lo cual nos hace enfrentar episodios de nuestra vida con otra actitud, ¿no? Trastabillamos también, ¿no? Por eso decimos que es una lucha. Pero ahí está el Señor para recogernos, para levantarnos, ¿no? Y para animarnos, para perseverar hasta el fin. Queridos, yo quisiera compartir hoy día con ustedes algunos pensamientos respecto de lo que es este énfasis, ¿no? Si ustedes se fijan, cada cierto tiempo nos llenamos de bandera, ¿no? Y solo tienen el propósito de revecernos un poquito y recordarnos que la misión es algo inherente y está en la esencia de la iglesia, porque al Dios al cual amamos y servimos es misionero. Su acto sublime de misión se plasmó absolutamente en la vida de su propio Hijo, ¿no? Este misionero que se despoja de su gloria, ¿verdad? Y que se encarna, como lo dice Pablo en Filipenses capítulo 2, ¿no? Que renuncia a su majestad, ¿verdad? A su condición divina y se limita a la experiencia humana, ¿verdad? Y se hace 100% hombre, viviendo, ¿verdad?, la fragilidad y la debilidad del hombre. Es una encarnación, es una actitud de misión profunda, absolutamente profunda, ¿verdad?, que marcó para siempre la vida del hombre y de la mujer a través de su historia. Y por esa razón nosotros estamos acá. Es decir, podríamos detenernos solamente en esta situación, ¿verdad?, que nació en el corazón de Dios, para poder reflexionar el impacto de la misión, el impacto, ¿verdad?, de esta obra de Dios, de salir, de irrumpir en la vida del ser humano a propósito del pecado, a propósito, ¿verdad?, del quiebre que se produjo en la relación que Él quería tener con su criatura allá en el huerto del Edén. Y por eso que este énfasis, ¿verdad?, es permanente. Y la verdad que no debiéramos tener un área de misiones, un departamento de misiones. Nosotros debiéramos ser permanentemente misioneros. Y no solo misioneros pensando en los no alcanzados, no solo pensando, ¿verdad?, en aquellas regiones, sino que también pensando en nuestros vecinos, pensando en nuestra comunidad, pensando en nuestra familia. Y a propósito de familia, yo estos días viví la experiencia de perder un primo por un infarto. El jueves de la noche. Y estuve atendiendo a la familia ayer y antes de ayer. Un primo que conoció al Señor hace años atrás, se bautizó. Él era hermano de Pilar Labarca, que fue profesora de la escuela dominical acá, esposa de Roberto Díaz, un hermano que fue diácono secretario. Es conocido por la iglesia Cordillera. Pero me emociono porque tuve la oportunidad de compartir el Evangelio en un contexto tan distinto a lo que es iglesia, con la presencia de amistades, compañeros, familia absolutamente lejana a Dios. Y es increíble cómo el mensaje del Evangelio, a pesar de una condición tan triste y lamentable como es la partida de un ser querido de manera abrupta, trae esperanza. Y lleva consuelo, porque es palabra de Dios. No es el argumento ni el carisma de quien habla, o lo hermoso de la melodía que se toca, o la mera emoción, ¿verdad?, y la tristeza por el ser querido que no está, sino que es palabra de Dios. Y hoy día hay sectores, hay personas, hay masas, y perdonen que lo diga de esta forma, ¿verdad?, que anhelan la palabra de Dios. El acto misionero de Dios de enviar a Jesucristo es por la necesidad que había en el mundo, en la creación, ¿verdad?, por la esperanza de una restauración y de una reconciliación. Por eso que cuando hablamos de misiones y hablamos de la posibilidad de compartir el mensaje del Evangelio y de la esperanza, estamos hablando de algo que tiene que ver con la vida, no con el compartir un conocimiento, no con el compartir una ideología, sino que el llevar la esperanza. En ese grupo de personas a las cuales yo pude acceder gracias a la partida de mi primo, si yo se los dije así, yo doy gracias a Dios, es una paradoja, pero por la partida de mi primo yo puedo hablar de esto y ustedes pueden ser confrontados con la palabra de Dios. Y eso fue lo que hicimos.
Pero increíblemente, personas absolutamente lejanas sintieron consuelo y se sintieron tocados, porque es palabra. Jesucristo es la palabra de Dios, es el verbo, es el logos. Entonces, por eso que nos llenamos de bandera y por eso que nos gozamos, ¿verdad?, de saber que Dios se está moviendo en medio nuestro y que ha tocado el corazón de 4 mujeres que no son mujeres, ¿verdad?, 18eras. Y los digo con mucho respeto, porque como lo dijo Flor aquí adelante, no es un problema de edad, no es un problema de capacidad, no es un problema de recursos. ¿Ustedes creen que Dios no tiene recursos para enviar 4 y sus hijas a Jordania? El problema somos nosotros, que no logramos entender, que nos enfrascamos en luchas intestinas, mezquinas, egoístas, en luchas de poder, cuando afuera, ¿verdad?, hay todo un mundo que clama, que grita, mientras nosotros estamos distraídos, estamos entretenidos, ¿verdad?, en cosas superfluas. El enemigo se encarga de distraernos. Muchas veces la comodidad que hay en nosotros nos impide entender esto. Por eso que Jesús dijo que la mies era mucha. La mies es mucha. Que los campos estaban listos. ¿Hay aquí algún hermano cristiano evangélico, alguna hermana cristiana evangélica para entender que el trabajo ya está hecho? Que lo que hay que hacer es ir, porque los obreros son pocos. Entonces, cuando hablamos de misiones, cuando Janet expresa el deseo, ¿verdad?, de que nosotros realmente seamos una iglesia, estamos hablando de esto. Estamos hablando de la estrategia de Dios por alcanzar, ¿verdad?, una relación de vida con sus criaturas. Estamos hablando de traer el consuelo y la paz a corazones desesperanzados. Una de las personas con las cuales me tocó participar en estos funerales se me acercó. Jamás ha buscado a Dios, lejísimo, tiene una opinión de las iglesias, ustedes se imaginan, ¿verdad?, porque seguramente alguna vez lo han escuchado. Pero me dijo: pastor, no había escuchado ni había leído esta palabra, yo necesito hablar contigo. Por favor, dime cómo puedo juntarme en algún momento para que conversemos. Y eso porque el pastor Guillermo Jesús entró a Jerusalén arriba de un burro. Y a Balaán el profeta también le habló un burro. No es quien transporta, sino que es el mensaje. Por eso, queridos, perdónenme si soy demasiado apasionado y efusivo, pero que la esencia, ¿verdad?, de la iglesia aquí en Las Condes es esa. Y no solo pensando en Jordania, sino que también pensando, ¿verdad?, en Lo Barnechea, pensando en la Dehesa, pensando en Las Condes, pensando en los condominios que están aquí al lado, pensando en la familia que nosotros tenemos a nuestro alrededor. Miren, yo hoy día quiero compartirles, todavía no he empezado la prédica, una historia que ustedes conocen y que está en el capítulo 17, Primera de Reyes, es la historia de Elías. Lo vamos a leer, son varios versículos, pero solamente quiero compartir 2 o 3 reflexiones que está en la sintonía de lo que les estoy compartiendo ahora. Y lo vamos a leer en la versión NBI. Hace poco la iglesia compró Biblias NBI y espero que me ayuden también en la proyección con la versión NBI. ¿Sí? Ok, vamos al capítulo 17 de Primera de Reyes. Ahora bien, Elías, el de Tisbé de Galaad, fue a decirle a Acab: tan cierto como que vive el Señor, Dios de Israel, a quien yo sirvo, te juro que no habrá rocío ni lluvia en los próximos años hasta que yo lo ordene.
Entonces la palabra del Señor vino a Elías y le dio este mensaje: sal de aquí hacia el oriente y escóndete en el arroyo de Querit, al este del Jordán. Beberás agua del arroyo y yo les ordenaré a los cuervos que te den de comer allí. Así que Elías se fue al arroyo de Querit, al este del Jordán, y allí permaneció conforme a la palabra del Señor. Por la mañana y por la tarde los cuervos le llevaban pan y carne, y bebía agua del arroyo. Algún tiempo después se secó el arroyo porque no había llovido en el país. Entonces la palabra del Señor vino a él con este mensaje: ve ahora a Sarepta de Sidón y permanece allí. A una viuda de ese lugar le he ordenado darte de comer. Así que Elías se fue a Sarepta. Al llegar a la puerta de la ciudad encontró a una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo: por favor, tráeme una vasija con un poco de agua para beber. Mientras ella iba por el agua, él volvió a llamarla y le pidió: tráeme también por favor un pedazo de pan. Tan cierto como que vive el Señor tu Dios, respondió ella, no me queda ni un pedazo de pan. Solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en el jarro. Precisamente estaba recogiendo unos leños para llevármelos a casa y hacer una comida para mi hijo y para mí. Será nuestra última comida antes de morirnos de hambre. No temas, le dijo Elías, vuelve a casa y haz lo que pensabas hacer. Pero antes prepárame un panecillo con lo que tienes y tráemelo. Luego haz algo para ti y para tu hijo. Porque así dice el Señor, Dios de Israel: no se agotará la harina de la tinaja, ni se acabará el aceite del jarro, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Ella fue e hizo lo que le había dicho Elías, de modo que cada día hubo comida para ella y su hijo, como también para Elías. Y tal como la palabra del Señor lo había anunciado por medio de Elías, no se agotó la harina de la tinaja, ni se acabó el aceite del jarro. Poco después se enfermó el hijo de aquella viuda y tan grave se puso que finalmente expiró. Entonces ella le reclamó a Elías: ¿por qué te entrometes, hombre de Dios? ¿Viniste a recordarme mi pecado y a matar a mi hijo? Dame tu hijo, contestó Elías. Y quitándoselo del regazo, Elías lo llevó al cuarto de arriba, donde estaba alojado, y lo acostó en su propia cama. Entonces clamó: Señor mi Dios, también a esta viuda que me ha dado alojamiento la haces sufrir matándole a su hijo. Luego se tendió 3 veces sobre el muchacho y clamó: Señor mi Dios, devuélvele la vida a este muchacho. El Señor oyó el clamor de Elías y el muchacho volvió a la vida. Elías tomó al muchacho y lo llevó de su cuarto a la planta baja. Se lo entregó a su madre y le dijo: tu hijo vive, aquí lo tienes. Entonces la mujer le dijo a Elías: ahora sé que eres un hombre de Dios y que lo que sale de tu boca es realmente la palabra del Señor. Padre mío, ayúdanos a entender este mensaje. Padre, hay sucesos, acontecimientos, hay una cultura, hay años, cientos de años de distancia desde el momento en que ocurrió todo esto, Señor, hasta nuestros días. Por eso necesitamos de tu Espíritu Santo, Señor, para entender aquello que tú quieres que hoy día nosotros podamos comprender. Padre Santo, gracias por estar aquí. Gracias porque en tu presencia hay libertad, hay esperanza, hay reconciliación, hay salvación. Padre mío, nos encomendamos para tu gloria y tu honra, Señor, de modo que nada entorpezca, Señor, la predicación de tu palabra, Señor, la lectura de tu palabra, la meditación de tu palabra, Señor, para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Este es el relato, ¿verdad?, de un profeta que está en la historia del pueblo de Israel, un hombre conocido, Elías, un hombre que aparece mencionado en el Nuevo Testamento. Incluso Jesús en el capítulo 4 de Lucas lo menciona, ¿no? Es el que está en el momento de la transfiguración de Jesús junto a Moisés. Es un hombre, ¿verdad?, que también es mencionado en el libro de Santiago. Y que Dios usó de una manera portentosa, ¿no? Si ustedes revisan estos capítulos, el ministerio de Elías comienza en el capítulo 17, pero hay varios sucesos milagrosos y portentosos que él hizo por el poder, obviamente, de Dios obrando en su vida. Este profeta es el que se deprimió, no sé si ustedes se recuerdan, después de haber hecho, ¿verdad?,
un acto maravilloso frente al pueblo de Israel, frente a los sacerdotes de Baal, ¿verdad? Un acto maravilloso, sublime, para evidenciar la presencia de Dios en el pueblo de Israel. Al minuto siguiente, a los días siguientes, se deprimió, se asustó, porque la esposa del rey, Acab, Jezabel se llamaba la esposa, que no era del pueblo de Israel, sino que era de otro pueblo, ¿verdad? Un pueblo pagano, idólatra, lo amenazó de muerte. Y él se esconde, ¿verdad?, en una cueva y es alimentado por los ángeles, ¿no? Esta es la historia de Elías. No tenemos mucho tiempo como para entrar en los detalles, pero es bueno que usted revise, ¿verdad?, estos capítulos, porque es un ministerio que Dios le concede, ¿verdad?, a un hombre especial. Y lo que leímos hoy día, ¿verdad?, es parte de esa historia. Él, ¿verdad?, le advirtió y le avisó, le profetizó a este rey Acab, que es un rey que hizo lo malo ante los ojos de Dios. Si usted lee el capítulo 16, ahí en Primera de Reyes, se va a dar cuenta que este hombre hizo lo malo en presencia de Dios. Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 29. Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Samaria, la capital del reino de Israel. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel. Aquí está su esposa, Jezabel, hija de Et-Baal, rey de los sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así a Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Ese era el rey Acab, rey de Israel, idólatra, que se casó, ¿verdad?, con una mujer pagana, idólatra. Y adoraban a Acera, adoraban a Baal. Incluso erigieron, levantaron lugares altos. Y llevó al pueblo a la idolatría, a la rebelión. En ese contexto, ¿verdad?, aparece el ministerio de Elías. Y por esa razón, ¿verdad?, Elías le advirtió y le profetizó, ¿verdad?, a este rey, a este pueblo: por vuestra idolatría vienen años de hambruna, años de sequía. Va a dejar de llover en esta nación y eso va a provocar hambruna. Y eso fue lo que ocurrió. De tal manera que en el capítulo 17, ¿verdad?, nosotros encontramos cómo Dios permite que Elías subsista en esa condición. ¿Y por qué es importante centrarnos, ¿verdad?, en un contexto misionero en ese capítulo 17? Voy a resumir, por supuesto, ¿no? Ustedes tienen ahí el texto. Fíjense que aparecen dos instancias en que Dios alimenta, ¿verdad?, y sustenta a Elías. Una a través de cuervos y otra a través de una mujer viuda que ni siquiera es una mujer israelita, sino que es una mujer que está ubicada en Sarepta, que es un sector fenicio, ¿verdad?, pudiendo el profeta haber sido alimentado por cualquier otra viuda israelita. Pero aparecen en este texto que hemos leído, ¿verdad?, estas cosas excepcionales de Dios que muchas veces son incomprensibles para nosotros, donde su hombre, su siervo, es alimentado por cuervos y al minuto siguiente es alimentado por una mujer absolutamente, incluso ella lo dice, cuando, no sé si ustedes se fijaron, ella dice, cuando se encuentra con Elías, ¿verdad?, dice: tu Dios, en el versículo 12, tan cierto como que vive el Señor tu Dios. Es decir, una mujer que tenía una fe, ¿cuánto se llama? Una espiritualidad volcada no en el Dios de Elías, porque era fenicia. Estaba en ese lugar, ¿verdad?, en el mismo lugar de donde había salido Jezabel, un lugar pagano, un pueblo, ¿verdad?, idólatra, que no era el pueblo de Israel. Entonces, por un lado aparecen estos cuervos, que entre paréntesis para la cosmovisión judía eran aves inmundas. Si usted revisa Levíticos capítulo 11, se va a dar cuenta, ¿verdad?, que el cuervo era un animal inmundo. Además, por sus propias características,
Ustedes saben que el cuervo es una ave de carroña, ¿verdad? Que come lo que encuentra en el campo. Entonces, pensar que un ave va a alimentar, o un cuervo, que le lleva carne y que le lleva pan en la mañana y en el día, ¿verdad? Es algo absolutamente sobrenatural. Como también lo es el pensar, ¿verdad?, de que Dios va a alimentar a su ungido de su pueblo, Israel, a través de una mujer que no cumple con los cánones ni con los patrones, ¿verdad?, de una espiritualidad que Dios veía con agrado. Porque en este caso, la mujer, ¿verdad?, era fenicia. Sin embargo, cuando uno se adentra un poquito, ¿no?, y reflexiona sobre esto, uno logra entender algunas situaciones que Dios permite que se evidencien en la Escritura. Y por ejemplo, uno puede advertir la actitud de la mujer, fe. Fíjense que ella cree en lo que Elías le pide. Y efectivamente, ella prepara con lo poco y nada que tenía comida para Elías, a pesar de que era lo último que ella tenía. Es decir, hay una expresión de fe y de obediencia en una mujer que no conocía a Dios, en una mujer que no calificaba de acuerdo a los patrones, ¿verdad?, judíos, israelitas, en una mujer absolutamente lejana, desconocida, porque Elías no tenía relación con ella. Dios lo llevó y lo encauzó. Allá hay alguien a quien le he ordenado te alimente. Es decir, la relación entre Elías y esta mujer estaba bajo el dominio y bajo la voluntad de Dios. Pero en la mujer había una expresión de fe y de obediencia. Una mujer laboriosa, una mujer que fue a buscar agua, una mujer que estaba dispuesta a cocinar y a preparar. Una mujer sencilla, desconocida, pero que evidenciaba en ella una condición y una necesidad de volcar esa fe. Y Dios capta, y Dios reúne, y Dios propicia, ¿verdad?, el encuentro de ambos. Porque por un lado, ¿verdad?, era bendecido Elías a través de lo que esta mujer le estaba concediendo. Pero aquí viene lo potente, hermanos. Porque no es un problema de mantenimiento. Minutos antes había sido sustentado por cuervos, sino que era la oportunidad en que Elías, a propósito de una situación, ¿verdad?, de necesidad en la tierra, podía compartir el conocimiento, podía compartir la experiencia de Dios en la vida de esta mujer. Hasta tal punto, ¿verdad?, que la presencia del profeta no solo la sustentó a través de la alimentación, porque nunca faltó la comida, nunca faltó el agua mientras el profeta estuvo ahí, sino que además la presencia del profeta permitió la resurrección de su hijo. ¿Ustedes creen, verdad, conociendo a nuestro Dios todopoderoso, sustentador y creador, que la mujer de alguna forma era una ayuda para Dios para mantener a Elías? ¿Ustedes creen que el propósito, verdad, de vincular a Elías con esa mujer era para que protegiera a Elías? Es evidente, ¿verdad?, que el relato nos lleva a situaciones extremas. La última comida, la muerte del hijo, ¿verdad?, el caos en la tierra, la hambruna. Porque en medio de todo eso, ¿verdad?, hay un mensaje de esperanza y hay una presencia de Dios que está por sobre los límites humanos, por cuanto el propósito de Dios era bendecir a una extranjera, era impactar la vida, ¿verdad?, de alguien que no calificaba, que incluso estaba lejos, pero que expresaba carencias, incluso espirituales, porque le creyó a Elías y lo sustentó y le brindó lo último que tenía. Por consiguiente, cuando uno se acerca a este relato, ¿verdad?, no puede quedarse en una primera aproximación en solamente, ¿verdad?, estos datos de sustentos o misceláneos, ¿verdad?, de comida, sino que hay un mensaje detrás. Y sin duda, el mensaje que hay acá, definitivamente, es el mensaje por los gentiles.
Es el mensaje por la necesidad y la carencia que hay en sectores de la humanidad que están lejos o que no califican de acuerdo a los patrones religiosos nuestros. Que incluso, fíjense qué interesante, es en la propia ciudad de donde surge Jezabel, la idólatra, la esposa del rey. Y mientras por un lado hubo una maquinación de esta mujer, hubo un contubernio, ¿verdad?, con su esposo, incluso para inducir al pueblo a la idolatría. En ese mismo lugar de donde nacía Jezabel, Dios obraba en una viuda ignorada, desconocida, pobre y sencilla, a través de su siervo. Porque había un propósito y un plan de Dios en aquella mujer. Hay un teólogo que señala, ¿verdad?, de que probablemente, incluso lo llama, ¿no?, que Elías sería el primer profeta para los gentiles. El primer profeta para los gentiles. Porque esta mujer no era israelita. Ahora nosotros hemos visto, ¿verdad?, en la Biblia otros sucesos donde se expresa fe en el poder de Dios y fe incluso en Jesucristo, en personas paganas, entre comillas, incrédulas, que no obedecían al canon y al patrón, ¿verdad?, de los religiosos de la época. Estoy hablando definitivamente y derechamente sobre el centurión romano. Un hombre, ¿verdad?, que conoce de Jesucristo. Un hombre, ¿verdad?, que solicita que Jesús sane a su criado. Un hombre, ¿verdad?, de armas, con formación militar, que sabe el valor que tiene la palabra, fíjense, en una aproximación militar, humana, que está vinculada a la obediencia y al no cuestionamiento. Esa era su dimensión, vinculado como romano seguramente a la idolatría, a sus convicciones espirituales ajenas a este Dios judío o el Dios hebreo. Sin embargo, en su sencillez, porque aquí no podemos hablar de un conocimiento, ¿verdad?, estructurado, alambicado, ¿verdad?, sustentado en la ley, sino que son expresiones sencillas de fe que creen. Son expresiones de corazones que necesitan. Son expresiones de carencias humanas que requieren, ¿verdad?, de la intervención divina de Dios, y porque de eso se trata. No es el argumento, ¿verdad?, que muchas veces construimos sistemáticamente o teológicamente, sino que son expresiones de fe y de obediencia a partir de un reconocimiento y de una necesidad, de una fragilidad. Y en este centurión romano, ¿verdad?, encontramos también lo mismo que encontramos en esta mujer, tan distinta, tan diferente y a lo mejor con una formación diferente, pero la expresión de una fe, basta que tú lo digas, fue la expresión del centurión romano. No soy digno que vengas a mi casa, le dice. No soy digno que entres a mi casa. Fíjense la expresión, ¿verdad?, de este hombre. Basta que tú lo digas. ¿Cuál fue la reacción de Jesús? Ni en todo Israel. ¿Se dan cuenta la expresión de Jesús? Jesús está haciendo, ¿verdad?, una diferencia entre los que son de Israel y los que no son de Israel. Y entre los que no son de Israel, Jesús aprecia la fe. Este caso es exactamente lo mismo. Una mujer, ¿verdad?, que no es de Israel, pero que expresa fe y obediencia. Porque hay una carencia, hay una necesidad. Y eso es suficiente para que Dios saque de los cuervos a su hombre, a su profeta, a su siervo, a su pueblo, a su iglesia. Y lo lleve ante la necesidad de esta mujer. Porque el problema de Dios no era alimentar a Elías. Y tan claro es que manda a los cuervos a alimentarlo. ¿Por qué los cuervos no se comieron la carne si los cuervos están un poco para eso, ¿no es cierto?
Además eran inmundos. Fíjense el mensaje. Además, inmundos. Levíticos 11, me parece que es el versículo 15. Que fue un poco la expresión, ¿verdad? Estos son principios transversales. Fue exactamente lo mismo lo que hizo Dios con Pedro. Porque siempre ha habido una preocupación de Dios, ¿verdad? Por la humanidad. De tal manera amó Dios al mundo. Por consiguiente, cuando nos acercamos a este texto donde vemos la vida de este hombre, del profeta, y vemos la condición de la viuda, ¿verdad? Encontramos estos principios. A Dios sí le importa. Y no importa para Dios el lugar, porque estamos hablando, ¿verdad?, en el rincón mismo de donde se fragua la idolatría. Allá mismo Dios envía a su siervo. No sé si ustedes han leído cómo termina Filipenses, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, cuando termina la carta a Filipenses, miren, por favor busque el último capítulo de Filipenses. Versículo 21, capítulo 4. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Se está despidiendo Pablo. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Especialmente los de la casa de César, la casa del emperador. Precisamente en un momento probablemente en que había persecución de los romanos por el pueblo de Israel. Y en la casa del César habían canuto. No estamos en presencia de diferencias políticas. No estamos en presencia de diferencias culturales. El Evangelio es uno y el propósito de Dios es uno. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Fue la expresión, ¿verdad?, de la primera iglesia en el libro de los Hechos. Incluso Dios manda a todo hombre que se arrepienta. Pero ese contexto, ¿verdad?, o esa orden no está circunscrita a la crueldad de Dios, ¿verdad?, de alguna forma a afectar la libertad, ¿verdad?, que es el discurso humanista de hoy, sino que es el amor sincero de Dios por establecer una relación eterna con sus criaturas a través de Jesucristo. Por eso que la fe es gravitante y transversalmente, ¿verdad?, se nos muestra la fe en el obrar de Dios como algo estratégico, y lo que vivió esta mujer fue precisamente eso. Fe que se tradujo en obediencia. Porque no solo le creyó, sino que además pescó lo último que le quedaba de harina, lo último que le quedaba de aceite, y se lo dio. Fíjense lo que había en el corazón de ella. Mira, cuando Elías le pide, ¿verdad?, ella le dice, mira, esto lo íbamos a hacer para nosotros. Lo íbamos a comer y no íbamos a acostar porque después de esto moríamos, no teníamos nada más. Ese era el corazón y el estado del corazón de esta mujer. No teníamos nada más. Qué bueno que llegaste. Ella no sabía lo que iba a suceder. No sabía, pero lo hizo. Y desde que estuvo Elías ahí, jamás faltó. Nunca más faltó. Ni la harina ni el aceite. Es más, cuando la muerte asoló su casa, llevándose a su único hijo, imagínense en ese contexto cultural la desazón para una mujer que además es validada por el hombre y que además es viuda. Hay hechos y hay condiciones y situaciones que Dios se encarga de mantener revelados para que podamos entender la fuerza del mensaje. Y lo que está reflejando esta palabra, ¿verdad?, es que en esta mujer no había ninguna esperanza, pero estaba la fe y la obediencia. Por eso que Jesús, ¿verdad?, cuando aprecia esa fe del centurión romano, se maravilla. Imagínense, Jesús maravillado. Ni en todo Israel había encontrado tanta fe. Por eso que el mensaje que hay acá, queridos, para nosotros como iglesia, ¿tiene que ver con estas banderas? Claro que sí.
Pero aunque no hubiesen bandera, ¿verdad? Es un mensaje que permanentemente debe calar en nosotros porque debemos y somos misioneros. La gran diferencia, ¿verdad?, con otros credos religiosos, espirituales, es que la misión le imprime, ¿verdad?, una característica propia al Evangelio. Y lo digo así porque no es como otras manifestaciones. Una vez tuve una discusión, ¿verdad?, con un profesor que me hablaba, bueno, pero si ustedes los cristianos, mientras ustedes crean lo de ustedes, ni un problema, porque el budista cree lo de ellos, ni un problema, el hinduista cree, oye, y si todos nos ponemos de acuerdo, cada uno puede expresar, ¿verdad?, libremente su posición religiosa, espiritual, y así todos felices. Con el Evangelio no es así, porque hay una instrucción de Jesús, id y haced discípulos. Por consiguiente, cuando yo me siento, ¿verdad?, ahí en la sillita y estoy con mi familia, con mis amigos en el asado, mi intención es de manera activa y dinámica, con el compromiso de lo que es el Evangelio, de que ellos también conozcan al Señor, lo cual no me impide participar con el choripán, pero me hace entender que mi postura, ¿verdad?, no es una postura política que busque, ¿verdad?, el estar bien, porque el Evangelio es agresivo, es para los valientes, que están dispuestos a sacrificar su vida por llevar este mensaje, que es un mensaje de vida, que es un mensaje de esperanza. Elías, al igual que muchos otros, fue un hombre perseguido, fue un hombre rechazado. Hay algunos que sostienen, ¿verdad?, que su ministerio precisamente fue en medio de los gentiles, porque lo odiaban, al igual que Jeremías. Y al igual que muchos otros que han querido vivir el Evangelio a través del discipulado. Tiene un precio. ¿Acaso no le costó la vida a Jesucristo? Eso es misiones, querido. No es la rutina dominguera, sino que es, como conversábamos hoy día en la clase de bautismo, es la actitud permanente de adoración a Dios, a pesar de que andemos en valle de sombra y de muerte, como decía el rey David en el capítulo 23 del Salmo. Eso fue lo que le pasó a Elías. Y esa fue la bendición de la mujer. Por eso que uno aprecia, si ustedes vuelven al relato de ahí en Primera de Reyes, ¿verdad?, en el versículo 24, entonces la mujer le dijo a Elías, ahora sé que eres un hombre de Dios y que lo que sale de tu boca es realmente la palabra del Señor. Y que lo que sale de tu boca es realmente la palabra del Señor. Lo que sale, y esto lo quiero reafirmar, porque el reconocimiento de la mujer está vinculada al poder de la palabra del Señor. Lo que sale de tu boca es un reconocimiento a Elías como instrumento de Dios, como lo que Dios permitió que ocurriese, ¿verdad?, para que a esa casa y a ese hogar llegara la vida y la esperanza. Es la actitud, ¿verdad?, de un corazón que siente la necesidad. Por eso que en el discipulado de los hijos de Dios no debe existir esta, a veces, discriminación que encontramos, o este rechazo, o este resentimiento. Porque Dios también nos envía, ¿verdad?, a sectores de nuestra propia familia, por ejemplo, a parientes que a lo mejor nos han hecho daño. Porque el bien superior está vinculado al propósito de Dios a través de su iglesia para la eternidad. No sé si se recuerdan cuando Pedro llega a la casa de Cornelio en el capítulo 10 del libro de los Hechos. Si usted revisa, ¿verdad?, el texto, se va a dar cuenta. Revisémoslo mejor, porque después se le va a olvidar. Pastor, ¿y dónde dijo usted que en el... Vaya al capítulo 10 de Hechos. Versículo 33. Hechos 10, 33.
Hechos 10:33. Estoy leyendo la Reina Valera. Versículo 33 dice, aquí está hablando Cornelio. Así que luego envié por ti, y está hablando con Pedro, así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí, en la presencia de Dios, para oír todo lo que Dios te ha mandado. Para oír todo lo que Dios te ha mandado. Está hablando Cornelio, y cuando él dice en el texto, todos nosotros estamos aquí, ¿saben de qué está hablando? Está hablando de su familia. Está hablando de sus empleados. Te mandé a buscar porque necesitamos escuchar de Dios. Necesitamos que tú nos digas lo que Dios te ha dicho que nos digas. El mismo principio. Por eso es que cuando hablamos de pararnos en la brecha, ¿sabemos de lo que estamos hablando? Yo anoté, ¿verdad?, como lo hago habitualmente, no sé si habitualmente, pero lo hago, algunas frases de una de las canciones que cantamos. Te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. ¿Quién cantó eso? Es que estamos grabando, ¿verdad? Porque hay un internet acá especial, una aplicación que llegó del cielo, ¿no? Y que evalúa, ¿no? Acuérdense que una vez hablamos de otra alabanza, cuenta conmigo, ¿sí, no? ¿Y por qué es importante esto, hermanos míos? Porque nosotros requerimos conciencia de qué es lo que realmente somos. Te entrego mi voluntad a ti. Eso fue lo que usted cantó hoy día, lo que yo canté hoy día. ¿Es así? ¿Es así? Porque cuando hablamos, ¿verdad?, de misiones, es la voluntad de Dios. ¿Escucharon el testimonio de Flor, no? Porque esto está pasando hoy día en la iglesia, queridos. Esto de Elías sucedió hace 825.380 millones de años atrás. Pero no está puesto acá, ¿verdad?, para los niños nuestros de la escuela dominical, para que pinten los cuervos negritos, ¿verdad?, para que a Elías le hagan barbita, ¿no es cierto? Y para que esto tiene un sentido y un propósito. Y hoy Dios está obrando a través de su iglesia, el nuevo Israel. Aquellos que son circuncidados, ¿verdad?, no en la carne, sino en el corazón. Así lo dijo Pablo, en el corazón, judíos, circuncidados en el corazón. De modo que nada ha cambiado. Entonces cuando cantamos esto, te entrego a ti mi voluntad, ¿es así? Cuando la gran pugna que tenemos hoy día es precisamente mi voluntad, porque yo quiero hacer lo que yo quiero hacer. Pero no hay sujeción, no hay humillación, no hay obediencia, no hay fe. Esto es palabra del Señor. Hay contención, hay división, hay murmuración. Y en eso se nos va la vida. ¿Cuántas viudas de Sarepta hay en torno a nosotros? ¿Cuántos centuriones romanos hay en torno a nosotros? Hoy día somos nosotros. Ayer fue Elías, ayer fue Pablo, fue Pedro. Por eso se dice que el libro de Hechos no se ha terminado. Se sigue construyendo, se sigue escribiendo. Hoy somos nosotros aquí, en Cordillera. Por eso es que hoy día estamos pensando, gracias a Dios, en esto tan desafiante como es esta situación humana, ¿verdad?, o humanitaria que está ocurriendo en un lugar tan lejano, ¿verdad?, como es Jordania, como es Siria, como es el Líbano. Pero también hay tanta necesidad en torno a nosotros, al lado nuestro, enfrente de nosotros. Que el Señor tenga misericordia en nuestra vida. Y que llegue tal vez algún momento en que no necesitemos poner banderas.
que podamos comprender la urgencia de este llamado, porque hay sequía y hay hambre. Tengamos un momento de oración. Inclina tu cabeza y cierra tus ojos, por favor.